Buenos días. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes y especialmente, lógicamente, por los miembros de la mesa que acompañan a su eminencia el cardenal Sebastián, Fernando, para todos los amigos que estamos aquí, a su eminencia don Ricardo Vázquez, con el que luego comentaré un par de cosas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y a nuestro amigo y viejo amigo de don Fernando, Eugenio Nasarre, largamente diputado hasta hace muy poco tiempo del Congreso Español y ahora más ocupado que antes, para no dejar sus costumbres. Yo me voy a sentar a contar dos cosas, porque si no, no se ve. Sí, además tendrás el micrófono, ponte el micrófono. No, porque estos micrófonos están fijadísimos, hay que bajarles. Pero mirando. Don Fernando no se acordará, Bueno, pero usted y yo nos conocimos en un programa de Radio Nacional de España a punto, recién empezada la transición. Pero si estaba ya aprobada la Constitución o no, en el 78, 79... un programa de Radio Nacional que hacía sobre cuestión religiosa, de iglesia y tal, un conocido periodista que vive todavía, no voy a citar nombres, y en el cual estaba presente además un entonces relativamente famoso sociólogo que había salido del Opus Dei, había sido numerario, había salido del Opus Dei hacía unos cuantos años, había escrito ya algunas cosas muy violentas contra la obra, y que venía pues triunfante. O sea, en principio ese tipo de mentalidad de gente al comienzo de la democracia pues parecía que pisaban fuerte y con toda seguridad. Claro, tuvo la mala suerte de que se encontró con un señor como yo, que acababa de salir de la cárcel, que llevaba 10 años en CIS, que había estado en la batalla de la Acción Católica durante mucho tiempo, en fin, y que tenía motivos, digamos, más que suficientes para no arredrarme ante los ataques a la Iglesia que ejercía el personaje. Se va acordando usted, don Fernando. sí, sí. Yo creo que aquella actitud mía entonces, más combativa que ahora, la edad, ten en cuenta, más combativa en el sentido de más formalmente combativa, porque ahora puede que sea más combativa de fondo, pues le cayó muy bien a don Fernando. También que terminó aquello y nos fuimos en coche, nos tomamos una caña en la Conferencia Episcopal y allí le dejé. Bueno, ahí empezó la historia de una amistad que ha ido creciendo en el tiempo, no solo como editor de varias de sus distintas obras que él cita aquí, desde el libro La Nueva Evangelización, que fue de esta última fase de sus escritos, sobre todo, o como la recopilación de las cartas de la fe, desde la fe, escritas en Pamplona, y últimamente esto, que ha costado varios años de animarle a escribir de él mismo, cosa que en general a la gente que tiene mucho que decir del mismo le suele costar hacerlo, precisamente por simple estima de la realidad, por simple proporción con la realidad misma. Varios viajes a Málaga han servido para comer agradablemente, tomarse unas copas juntos después de comer también, para afinar el libro y discutir su terminación. Libro del cual yo no voy a decir más que una cosa, que se lee muy bien, que está muy bien escrito. Nos ocurre a los editores en estos últimos ya 15, 20, 25 años una cosa bastante curiosa, y es que te llegan libros de señores catedráticos, no digo ya de ahí para abajo, que son ilegibles, o sea, porque además como están hechos con las técnicas modernas de corta y pega, pues es peor todavía, porque encima se montan las cosas, y aquello es un galimatías, y hay que trabajar más en la editorial para reescribir los libros que al propio autor. Es una vergüenza, pero es así. Bien, yo creo una sola cosa más sobre el contenido del libro, sobre la valoración de la importancia del libro, del impacto y del servicio que puede tener. A mí me parece que uno de los graves problemas que tiene la Iglesia nuestra, en España, digamos,
es justamente que no hay una interpretación común de la historia contemporánea, y va a costar mucho que la haya. Y eso es una clave fundamental, es una carencia muy grave, digamos, a la hora de poder presentarse, digamos, con una unidad de lectura de lo que hay, con un impulso propio que no tropece constantemente justamente con el problema de la interpretación de la historia. Yo creo que el libro de don Fernando, que es un libro de memorias, es al mismo tiempo un excelente libro de historia de la segunda mitad del siglo XX en España y de principios del XXI. Y eso es todo lo que quería decir. Con lo cual le paso la palabra a Eugenio, que será el que primero intervenga, antes del señor Carrera. Muy bien, está bien empezar por el monaguillo, y después dirán lo importante los cardenales de Santa Romana Chiesa, con la cual me encuentro muy a gusto y veo tantas caras amigas que vamos a pasar un buen rato. Y yo lo primero que tengo que decir es que agradecer a Carmina y a José Miguel Oriol que me hayan elegido a mí para participar en esta presentación de las memorias de don Fernando. La verdad es que cuando vi a José Miguel Oriol y vi a otros amigos comunes que don Fernando se había puesto a escribir sus memorias, me llevé una gran alegría. Y cuando me dieron la noticia que ya las había terminado, doble alegría, porque es infrecuente que un prelado de la Iglesia se lance a la piscina sin agua para dar su versión de un periodo histórico en el que él ha sido testigo privilegiado y protagonista, fundamentalmente, en el que hemos participado, de enorme trascendencia para la vida nacional. Yo soy cada vez más aficionado a los libros de memorias porque son los que verdaderamente nos hacen aclarar y hacer comprender el sentido de los cambios históricos de los acontecimientos. Y me di cuenta de ello porque solo vi la dimensión, la naturaleza de la Revolución Francesa después de haber leído las memorias de ultratumba de Chateaubriand. Así es que muchas gracias, don Fernando, por este regalo que nos ha hecho. Los libros de memoria se pueden leer con diversas perspectivas, de diversas maneras, por mera curiosidad del lector, con una visión profesional del historiador, incluso con alejamiento del personaje que escribe las memorias. Y yo tengo que decir aquí cómo he leído yo estas memorias. Y para ello voy a recurrir a un libro relativamente reciente del gran periodista y escritor Valentí Puig, La fe de nuestros padres, del año 1908, en el cual, cuando él relata su experiencia como cristiano, es un libro... ¿Qué? 2008. ¿Qué he dicho? 2008. Él dice que para él la Iglesia ha sido a lo largo de su vida, de su trayectoria vital, su hogar, un hogar. Un hogar recibido, por eso le llama la fe de sus padres, en el que, en fin, se ha instalado vitalmente. Y cuando uno tiene un hogar, en ese hogar, aunque haya goteras, las cañerías no funcionen, haga frío porque no se ha encendido la calefacción o la comida un día salga mala, es tu hogar, es tu refugio, es el que él dice me ha acompañado a lo largo de la vida. Yo tengo que decir que como laico, en el sentido canónico del término, para mí la Iglesia ha sido el hogar, y en mi travesía también, muchas veces cerca de don Fernando, ha tenido ese sentido. Lo que pasa es que ha sido un hogar no estático, sino itinerante, porque
el libro demuestra que los cambios producidos desde que don Fernando descubre su vocación religiosa y va al seminario, y de una familia de clase media, rural, tradicional, religiosa, hasta en estos momentos el cambio histórico es impresionante y había que explicarle y darle sentido. Hay dos acontecimientos en el relato de Fernando Sebastián que constituyen el hilo conductor de su relato de más de 50 años de la vida eclesial y la vida española, que son, obviamente, uno de naturaleza eclesial, el Concilio Vaticano II, y otro de naturaleza estrictamente sociopolítica referida a España, que fue la transición, el cambio de un régimen autoritario de larga duración, nacido de una cruenta guerra civil que nos dividió a los españoles, y con el signo, en fin, desde sus comienzos, de eso que hemos llamado el nacionalcatolicismo, con una iglesia triunfante, comprometida con el poder político. Don Fernando explica muy bien, era entonces un joven profesor de teología, cómo vivió el Concilio Vaticano II. Me ha recordado, en otra situación, cómo lo viví yo, porque coincidió mi ingreso en la universidad, mi primer curso de la universidad, con la apertura del Concilio Vaticano II. Yo me incorporé en aquel momento a la JEC, a la Acción Católica Universitaria, y vivimos con una enorme intensidad el concilio. Y lo que nos explica este libro es que don Fernando Sebastián era de un núcleo importante de jóvenes teólogos que ya se habían abierto, en fin, a lo que era la vida intelectual, moral, teológica de Europa, que es un fenómeno que hay que subrayar en los años previos al concilio, los años 50, por sus estancias en Roma, donde amplía estudios de teología, y en Lovaina. Y por lo tanto estaba preparado para una adecuada recepción del concilio. Yo creo que la obra de don Fernando Sebastián, lo explica muy bien en el libro, es, y vuelca todo su saber, toda su pasión, toda su energía, intentar una aplicación adecuada, correcta, del Concilio Vaticano II en España y en el conjunto de la Iglesia, que a mí me ha recordado esa aplicación el magnífico texto de Benedicto XVI, cuando ya, una vez que hace su renuncia, y ya estamos en el año celebrando el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, pronuncia a los clérigos de Roma su interpretación del concilio, y que me han sido iluminadoras. Y don Fernando reclama, para esa tarea, lo dice en la presentación de un texto del libro, que a mí me ha parecido decisivo leerlo con esta distancia, en la presentación de Iglesia Viva, que se necesitaba un enorme esfuerzo de renovación intelectual, también pastoral intelectual, obviamente en el seno de la Iglesia española. Y a partir de ahí, el libro es las aventuras de don Fernando, con momentos amargos, con no pocas tensiones, luchando para esa interpretación correcta del Concilio Vaticano II, porque se estaban produciendo lecturas desviadas y reduccionistas que todos hemos conocido. Y en esta visión de la aplicación del concilio en España, yo creo que los tres elementos que van a través de los cuales va transcurriendo el relato y la biografía de don Fernando, y que condicionan y que han condicionado esta, digamos, aplicación del concilio en España, son tres, me permito, por lo menos yo lo he decidido del libro. Primero, que el concilio se tiene que desarrollar en España en el marco de una intensa secularización
de la sociedad occidental, en la que España, con un cierto retraso, se incorpora, y que es, bueno, la Europa, en fin, que se aleja de Dios, en el que ya la secularización no es de las minorías ilustradas, sino de amplias capas populares en el conjunto de Europa, y que lo vive España. El segundo, al que don Fernando presta especial atención, y yo creo que tiene unas páginas, en fin, lúcidas que a mí me han interesado mucho, que es el fenómeno de secularización interna de la Iglesia contagiada por el fenómeno de la secularización general, y que es, yo me atrevería a calificar, el mal de nuestro tiempo en el mundo eclesial. Hemos padecido eso, y eso es lo que don Fernando en páginas sucesivas quiere afrontar y quiere dar la solución. Y el tercero, que esto coincide, lo que he dicho antes, con el tránsito de un régimen autoritario confesional católico a la democracia liberal y pluralista que se logra a través de la transición. En el marco de este, como ya no me queda casi tiempo, yo quiero nada más dedicarme a 4 puntos en los que yo, en fin, puedo aportar algo más. También me han llamado, en fin, poderosamente la atención. Una, viene en varios capítulos del libro, en relación con el cambio del sistema político. Yo creo que aquí don Fernando lo reivindica con mucha madurez, con mucha serenidad, con una pequeña amargura de decir, llega un momento que no se ha reconocido la labor de la Iglesia suficientemente en estos momentos. Yo creo que esta contribución de la comunidad católica, de los católicos y de la Iglesia, en fin, institucional al cambio político en España, al advenimiento de la democracia, es una de las páginas más brillantes de la historia de la Iglesia contemporánea en España. Tenemos que ser conscientes de ellos. Yo me alegro de ello, porque los católicos no tuvieron una visión de rechazo, retardataria, de poner pegas, sino fueron conscientes del sentido del cambio, lo propiciaron y le dieron además una dimensión que no fuera estrictamente, dirían, política, porque era esencial que se enmarcara dentro de un proyecto histórico de reconciliación de los españoles, de superar las heridas, en fin, históricas que estallaron en la Guerra Civil. Y el momento más significativo lo describe, le dedica páginas don Fernando, y nos desvela la gestación de ese texto, fue la famosa homilía del cardenal Tarancón en la Iglesia de los Jerónimos en el comienzo del reinado del rey Juan Carlos. He vuelto a leer ese texto, y he detectado que la palabra libertad, que era un elemento esencial del nuevo sistema, lo que anhelaban los españoles, aparece 10 veces en el texto, es la palabra que aparece más, y se resumen en la petición que hace el cardenal Tarancón al rey. Dice: pedir que se la reconozca a la Iglesia la libertad que proclama para todos los españoles. Y esa fue la tarea de concordia que merecía el sacrificio de otras posiciones, y lo dice don Fernando clarísimamente cuando dice la contribución de apoyo leal a la Constitución en el año 1978 de la Iglesia. Es decir, lo esencial, es decir, la Constitución proclamaba los derechos, la Iglesia podía sentirse, digamos, cómoda, realizar su labor pastoral, y eso era lo importante, aunque no apareciera el término de Dios en el preámbulo de la Constitución. El segundo punto es que querría destacar. Hay un párrafo, un texto dentro del libro sobre la visión de España de don Fernando. La España concebida a mí me ha recordado ese sucinto texto al libro que tanto nos influía a nosotros de don Pedro Laín Entralgo, a qué llamamos España, que era la conjunción armónica de todo lo que es España, con una, digamos,
continuidad histórica, el bien común de España, que después aparece clarísimamente en los dos documentos a los que también se refiere don Fernando, Valoración moral del terrorismo en España y Orientaciones morales ante la situación actual. Y necesitábamos esa visión, esa valoración leal de España. Y frente a esa visión, don Fernando es, a veces lo dice con amargura, enormemente crítico con los fenómenos de particularismos y nacionalismos como enfermedad de la vida nacional y también eclesial de España. Y hay una clara denuncia de que también la Iglesia cayó en los particularismos y aparece a lo largo de su relato. Hay una anécdota que cuenta que es escalofriante. Él todavía no era obispo, si hubiera sido obispo creo que no le hubiera pasado. Era un claretiano, acreditado teólogo ya, que va a Barcelona, donde había enseñado en Cataluña varias veces, en fin, varios años como teólogo, porque tenía que hacer unas cosas, y va a su casa, que es la casa de los claretianos en Barcelona. Con su maletín llega allí y el director de la casa le dice: ¿qué hace usted aquí? Usted no puede estar aquí. Don Fernando dice: me quedé estupefacto, dice así. Cogí la maleta, buscó a unos amigos para irse allí. Bueno, estas cosas han pasado en nuestra Iglesia. Y hace bien que la recordemos, porque ha sido efectivamente uno de los temas en que todos los españoles tenemos que hacer una reflexión. El tercer tema dedica muchas páginas a ella, es el tema de la educación. Es recurrente en el libro. Yo recuerdo a don Fernando, le había conocido antes, yo le conocí a don Fernando en esos grupos de los que era muñidor el padre Martín Patino, que se llamaba Martín Patino, y que nos congregaba a católicos que estábamos en el compromiso político, haciendo eso con algunos de los notables teólogos de la vida española, y ahí tuvimos reflexiones que nos sirvieron muchísimo. Pero también cuando yo me dediqué a los temas educativos, fundamentalmente con el Ministerio Cabero en tiempos de UCD, y ahí vivimos la elaboración de la Constitución en materia de la enseñanza, dedica páginas muy jugosas. Hubo un acierto fundamental que la Iglesia apostó, los católicos que estábamos comprometidos en política apostaron, que era la inclusión de la libertad de enseñanza en la Constitución, que eso nos ha producido enormes frutos con todos sus convenientes a lo largo de estos años. Pero hay también, dentro, y lo quiero resaltar aquí, consideraciones que hace don Fernando de que esos particularismos que han sido nuestra enfermedad, también eclesial, se han instalado también en la enseñanza, en la tarea educativa de la Iglesia. Dice, cuando él ha sido rector de la Universidad de Salamanca, soñaba con una Universidad de Salamanca que fuera, y estaba en condiciones de hacerlo, la lobaina del siglo XIX y siglo XX para la historia de la Iglesia. Dice, y hoy nos encontramos con 14 facultades de teología, 5 de Derecho Canónico, 8 o 10 universidades católicas. He hecho las cuentas y me parece que son 12, don Fernando, 12 universidades católicas en España. Y dice don Fernando, dice, con la excesiva valoración de los particularismos hemos perdido grandeza en la vida y en los deseos. Tenemos muchas facultades de teología, universidades, pero no tenemos ningún foco suficiente de irradiación del pensamiento de la cultura teológica. Yo creo que este es uno de los temas en que don Fernando insiste mucho, tiene que replantear la Iglesia. Yo les tengo que decir una cosa. Cuando estuve en la segunda etapa educativa con ministra Esperanza Aguirre, yo era secretario general de Educación, me opuse frontalmente a la creación de la Universidad Católica de Ávila. Perdimos la batalla, los dos dentro del ministerio, dijimos, esto
no es como, me decían, tú como un católico quieres pedir la Universidad Católica, está Salamanca a 100 kilómetros. Bueno, las presiones civiles también particularistas dieron lugar a esta universidad. Y el cuarto y último punto, y con esto termino, está en el marco de unas páginas formidables del libro, que es todo el capítulo dedicado a su tarea pastoral en la diócesis de Pamplona, sus 15 años, en el que Pamplona estaba en el ojo del huracán, de los nacionalismos, del terrorismo, de las experiencias eclesiales, etc. Bueno, y ahí dedica cuáles son sus prioridades pastorales, etc. Pero dentro de ellas está el tema del terrorismo. Y yo tengo que decir aquí, y se refiere ahí don Fernando en su libro, diciendo que, en fin, don Eugenio Romero Pose, en fin, que en paz descanse, fue el con que contribuyó más decisivamente a esos dos documentos a los que yo he hecho referencia. La valoración moral del terror son dos documentos del año 2002 de la Conferencia Episcopal, que yo alguna vez los he calificado como el Mitbrennender Sorger del episcopado español, porque el catolicismo español necesitaba un pronunciamiento claro sobre la maldad intrínseca del terrorismo con la máxima solemnidad, y en esos documentos está, y por lo tanto tengo que dar aquí mi agradecimiento. Y dentro de ella el tema de los funerales. Dice don Fernando que presidió todos los funerales de las víctimas del terrorismo celebrados en Navarra. Yo estuve en uno de ellos, en el de Leiza, y todavía recuerdo las caras de odio por las calles del pueblo cuando subíamos hacia la iglesia que estaba encima de la colina, todo el pueblo con banderas y curriñas, que en Navarra no deben de ser, y tal, y la homilía de don Fernando, que si hubiera una nueva edición del texto, yo diría que lo incluyera como texto de la homilía, porque fue una homilía formidable. Los que estábamos allí salimos, bueno, no solo conmovidos, sino agradecidos por, en fin, el sentimiento, en fin, religioso y de justicia que las palabras que hizo don Fernando. Y ya acabo, porque me estoy entendiendo demasiado. Finalmente, el Papa hizo cardenal a don Fernando hace 2 años, en el año 2014. Él hace unas palabras, dice unas reflexiones, pues todo el libro está hecho de reflexiones sobre, en fin, lo que significaba, lo que representó este hecho. Yo creo que este hecho fue importante. Don Fernando no era ya un obispo, en fin, en activo. Él dice, quizá se ha interpretado como un reconocimiento a la Iglesia española de los años 70 y 80. Yo creo que algo hay de eso. Hay también un reconocimiento a, digamos, todos los sinsabores que aparecen con mucho garbo, sin amargura, que se ven en la biografía, en la autobiografía del cardenal Fernando Sebastián, a lo largo de esta azarosa vida de la vida nacional. Yo me dio tal alegría, había estado en la consagración episcopal en León el año 1979 y dije, tengo que acompañar a don Fernando a Roma. Me fui a Roma y en aquellas jornadas, y además se produjo el regalo insólito de ver por primera vez en San Pedro a 2 papas en la Basílica de San Pedro. Bueno, por todas estas razones, me podría extender mucho más, pero no quiero abusar, yo aconsejo vivamente la lectura de estas memorias, porque a mí me han hecho comprender mejor el itinerario de la Iglesia española desde el concilio en estos 50 años, con sus aciertos, con sus errores, con sus fortalezas y con sus debilidades. Y en ellas, no he podido decir de ello, pero habría que dedicar otra intervención o otro debate,
En ellas también se dan pistas importantes para que lo que los católicos debemos orientar nuestras acciones ante los desafíos que tenemos ante nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. En enero de 1979 salía a la calle el primer número de la edición española de la revista Comunio. Y no sé si fue ese mismo año o el siguiente, don Ricardo formó parte desde el primer momento de la revista. Aquí hay ilustres representantes, por ejemplo, Juan María Laboa, que durante 12 años fue director de la revista. Y nos encargaron, a la segunda o tercera, montar aquí la reunión anual internacional de los redactores de toda Europa y de fuera de Europa de la revista. Y buscando, a ver, necesitábamos algo de dinero y necesitábamos además algo más que dinero, un poco de cariño por parte de la UCD. La UCD era este señor que está sentado al final de la derecha. Yo te conocí ahí. Yo no te voy a pedir dinero y alguna otra cosa interesante para una reunión de ese tipo. Y nos conseguiste entradas para la cena del rey Baltasar, que se estaba poniendo en San Francisco el Grande, que disfrutó Baltasar como un león. Baltasar von Baltasar como un león. Me acuerdo todavía, y los comentarios que hizo posteriormente. Bien, don Ricardo Vázquez, por tanto, lo conozco casi de los tiempos, pero en un clima no de pelea, como era el de Comunio, era un clima de conspiración más que de pelea. De conspiración para poner en marcha, por decirlo así, una corriente de pensamiento teológico que se integra con la Iglesia, necesariamente. Y aquello fue una contribución importante durante 25 años, aunque luego pasó. Además, Sebastián participó en las primeras reuniones que organizamos ya con Comunio Madura en los primeros años 90. Algunas jornadas de reflexión, me acuerdo, en el Seminario de Madrid, que dieron lugar a cosas que nos alargaríamos por contar, pero vamos, que terminarían con los seminarios en Roma dirigidos en torno a la figura de Ratzinger el año 2000 y 2001 y 2002, y que también han dado pie a historias posteriores de sumo interés. Don Ricardo, quiero agradecer públicamente su participación, porque nosotros éramos una pequeña cosa que acababa de nacer, teníamos entre manos una cosa muy grande como era la revista Comunio, que ya tenía una historia en Francia y en Alemania significativa, y nosotros nos incorporábamos en España pues como pudimos, y además contra la corriente de mucha gente que desde España, recordará usted, consideraba que unos tíos que veníamos de la izquierda católica, del anarcocristianismo y tal y cual, no éramos fiables para hacer una revista comunidad. La palabra a don Ricardo. No se puede acercar. No se puede acercar. Saludo a todos con respeto y con afecto. Y agradezco la invitación que se me hizo para participar en la presentación de este libro que significativamente lleva por título Memorias con Esperanza. Yo prefiero casi leer lo que he preparado, porque de esta forma me ciño mejor a lo que quiero decir. Tienen estas páginas una dosis alta de relación personal. He leído con admiración y gratitud, sobre todo a partir del capítulo 3, titulado Salamanca, el libro del maestro y amigo Fernando Sebastián. Las dos palabras a mí me parecen necesarias para calificar, caracterizar nuestra relación. Los motivos de esta lectura con verdadero apasionamiento son muchos. Siempre admiré en Fernando la clarividencia en medio de las incertidumbres de la situación compleja. La búsqueda incansable de la verdad y también de la sinceridad para dar una respuesta adecuada. Lo que digo a continuación parecería obvio,
pero no es tanto. El amor a nuestro Señor Jesucristo. Y hay manifiestos que aparecen a lo largo del libro que esto lo muestran en medio de una situación azarosa. La fidelidad a la fe cristiana. Y puede la fe cristiana y esta fidelidad padecer o por halagos o por amenazas. El sentido profundo de Iglesia, aunque no tenga pelos en la lengua. Tiene muy pocos pelos en la lengua, don Fernando. Y si alguno tenía, No es lugar. no es lugar para tener pelos en la lengua. Y también, y ahí me parece que en la trayectoria de don Fernando, lo que a continuación quiero indicar, me parece también muy importante para caracterizar su trabajo en tantos órdenes, en una trayectoria larga. Los capítulos están perfectamente diseñados y además con una sola palabra, lo cual quiere decir que va al grano. La dimensión misionera de quien desea transmitir el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, con estima honda de las personas, la libertad, decía esto Eugenio, y con la confianza de ofrecer a la sociedad un fermento importante y renovador, no secundario. Forcejea constantemente, y cuando habla, esto se percibe con mucha claridad, forcejea constantemente por entender mejor la sociedad, inmersa en tantos cambios profundos y rápidos. Pensemos lo que era nuestra sociedad hace 50 años, y también por comprender mejor y ayudar a que la onda conciliar, el concilio es sin duda uno de los acontecimientos mayores que han determinado la vida de don Fernando, como la mayor parte de nosotros. La onda posconciliar, con las agitaciones del primer posconcilio, que fueron tantas, y también la transición política en nuestra sociedad, que comenzó bastante tiempo antes de la sucesión. Estos dos acontecimientos han sido importantes. Desde el capítulo que lleva por título Salamanca, encuentro un atractivo mayor en la lectura de estas memorias con esperanza, ya que yo me incorporé a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca el año 1974-1975. Ya era rector en el primer mandato Fernando. Después, en otros muchos momentos, nuestra vida también ha ido transcurriendo en una estrecha relación y colaboración. Pensemos en la conferencia episcopal después y también en los 15 años de servicio pastoral de don Fernando en Pamplona y míos en Bilbao. En varios momentos hemos coincidido y hemos tenido también la oportunidad de que nuestras relaciones no solo versaran sobre problemas pendientes y sobre análisis de situación pendientes, sino también en otro orden. Recuerdo que un encuentro de los profesores de la Facultad de Teología, tenido en las dependencias de la rectoral, justamente el año en que yo me incorporaba, nos habló Fernando sobre el método teológico. Se quería renovar profundamente la actitud de los profesores en la Facultad de Teología. Y lo hizo, para mí aquello fue una especie como de fogonazo, de deslumbramiento. Lo hizo con la hondura y con la abstracción características. La palabra escrita de Fernando es siempre una palabra con atractivo, pero la palabra oral, la pronunciada, es todavía más, es bastante más, es envolvente. Con lucidez, con concisión,
aquí no se pierde el tiempo, aunque son muchas páginas, son casi 500, pero no pierde el tiempo en ninguna especie como de digresión coyuntural al margen, con concisión en medio de todo, con decisión. La decisión es una palabra que caracteriza mucho la trayectoria de don Fernando. Don Fernando, no sé si lo interpreta adecuadamente o no, busca la verdad, diría yo, menos desde un punto de vista contemplativo que desde un punto de vista operativo, pasando evidentemente también por la reflexión. Es una persona muy práctica, en medio de la reflexión que tiene que acompañar y evidentemente tiene que preceder a las tomas de posturas. Fernando, en medio de la fermentación de la Iglesia posconciliar, en este contexto va a surgir también la edición de la revista Comunio aquí entre nosotros, con las dificultades, las interrogaciones, que fueron por otra parte, en otro orden de cosas, la revista Concilium tuvo que hacer una transformación, o la hizo, probablemente no a mejor. Igual también con la revista Iglesia Viva, también hizo una transformación y probablemente no a mejor. En cambio, la revista Comunio, yo creo que murió con la misma señal de identidad. Entre nosotros la edición. Siempre Fernando buscaba situarse apostólicamente en medio de la situación de la Iglesia y de la complejidad de la situación también cultural, social, política, etc. Fernando, perdonad que, pues hable así, don Fernando y Fernando, junto con otros obispos, es un buen grupo de obispos. Solo voy a enumerar a 3 o 4 porque si no estoy seguro que me quedaría muy corto y no quiero cometer ninguna omisión que pueda ser calificada como injusta. Fernando, junto con otros cuantos obispos, entre los cuales quiero recordar a don Vicente Enrique Tarancón, también a don Gabino Díaz Merchán, con quien Fernando fue secretario en la Conferencia Episcopal durante varios años, y entonces tuvo lugar la primera visita del Papa Juan Pablo II a España, que fue determinante. Entonces giraron muchas cosas en nuestra sociedad, o si queréis más en concreto, en nuestra Iglesia, pero también desde la Iglesia hacia la sociedad. También don Massimino Romero de Lema, obispo mío en Ávila, que fue nombrado canciller de la Universidad Pontificia después de la visita apostólica que tuvo lugar, que hizo don José María Javierre, y lo hizo muy bien. Justamente resulta de aquella visita es por lo que Fernando, porque se fueron dando circunstancias de orden distinto, aquí aparecen también recordadas, fue nombrado rector. Y yo creo que fue un acierto. Yo creo que estuvieron esperando a que terminara el segundo mandato, según estatutos, del nombramiento de Fernando como rector para ser nombrado obispo. Porque evidentemente la presencia de don Fernando en la Conferencia Episcopal ha sido una presencia muy importante. Hay otras cuantas personas, pero repito, no quiero nombrar más porque no quiero omitir injustamente a nadie, son muchos. También mi predecesor, a través de don Braulio, en Valladolid, don José Delicado, también pertenece a esta generación. Él fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Forman este grupo de obispos, que son bastantes, una generación con los cuales, con esta generación, los obispos de ahora y en general la Iglesia y también la sociedad se reconozca con mayor claridad o a regañadientes o no se quiera reconocer. O a lo mejor se reconoce privadamente, pero no públicamente, porque eso ocurre también muchas veces.
En todo caso, forman una generación con los cuales hemos contraído una deuda extraordinaria. En un momento privilegiado, podemos decir, adoptaron unas actitudes y tematizaron las cuestiones de una forma que posteriormente no hemos tenido que repensar en el fondo la toma de postura. Entonces, con aquellas actitudes y con la forma de enfocar la respuesta a los problemas, nos han prestado un servicio inmenso. Yo me alegro mucho de poder decirlo también esta mañana aquí delante de todos. En aquellos años muy intensos y también muy tensos, en que la vida discurría a borbotones, seguramente con sorpresas cada día. Años también esperanzados e inciertos, porque no se sabía cómo muchas cosas podrían desembocar. Ejercitando, en el caso de don Fernando esto es muy claro, la responsabilidad apostólica y cívica, también cívica. Al final lo dice, en el capítulo dedicado a la jubilación, que él siempre ha querido también desarrollar su ministerio pastoral en servicio de la sociedad, no solo de la Iglesia. Evidentemente, es un servicio el que hemos recibido al servicio del Evangelio, de la Iglesia, de Dios, de la humanidad también. Y eso en el caso de Fernando está muy claro. Años que transcurrieron con una esperanza que podemos decir potenciada por la euforia. Había mucha euforia. Yo recuerdo cuando llegué a Salamanca, eran años inmensamente atractivos. Aquí veo alguno también de los que en la clase nos vimos. Eran años que desbordaban por todas partes ilusión, esperanza y también seguramente bastante euforia, que el paso de los acontecimientos y de los años han ido rebajando. Pero también aprendemos que la esperanza no es menos esperanza porque sea una esperanza probada y porque tenga menor dosis de euforia. En aquel momento, este grupo de obispos, yo estoy convencido, estuvieron a la altura que reclamaba la situación histórica. Y agradezco mucho el que esto lo podamos también expresar en medio de nosotros, yo creo que con verdad. Había un entusiasmo por lo que hacían y por lo que decían. Y también hubo contradicciones. Y aparece en el libro. Es verdad que ahora, a la hora de redactar, Fernando ha sido muy delicado. Pero aparecen contradicciones que en otros momentos, pues seguramente lo hubiera dicho con palabras menos aseadas, digamos. Pero aparecen estas cuestiones también. Entonces hubo contradicciones, como ocurre cuando se dice algo más que lo ordinario, se dice algo que es inédito, más o menos, hay que hacer camino, o se va roturando un campo. Repito, a mí me parece que tenemos una deuda contraída con esta generación de obispos y de personas que colaborasteis también de unas formas o de otras. A partir de la página 185 desarrolla un capítulo que es importante también. El capítulo es, reproduce el texto después, afirmaciones para un tiempo de búsqueda. Justamente en ese contexto es en el que se sitúa la rememoración que don Fernando hace de aquellos años, que son bastantes años, y los más densos seguramente de su vida. No diría yo tanto como obispo, evidentemente es en otros campos, sino desde el punto de vista de su intervención pública en medio de la Iglesia y de la sociedad. El documento se titula Afirmaciones para un tiempo de búsqueda. Aquí indica algunas circunstancias que yo no conocía del todo. Me alegro mucho de haberlo conocido ahora. El autor de aquellas afirmaciones para un tiempo de búsqueda no está muy lejos de nosotros. Fue aquel texto pasado a varias personas
para que vean la complejidad de la situación también de entonces y también el deseo de ir al encuentro unos y otros, para aclararnos, para aclararse entonces. Firman este escrito Ricardo Alberdi, Rafael Belda, a quien yo conocí pues mucho en Bilbao, Olegario González de Cardenal. Yo creo que la amistad y la relación estrecha durante bastante tiempo, y ahora también, entre Fernando y Olegario ha sido muy importante para todos nosotros, muy importante. Olegario es una persona de investigación y de exposición también poética y también yendo a los entresijos de la verdad, y Fernando es más práctico. A ver cómo se convierte esto en camino. Firma también el escrito Martín Velasco, Juan Martín Velasco, Antonio Palenzuela, don Antonio, también es otro de los obispos que en esa serie conviene incluir, Fernando Sebastián y también José María Setién. Ya veis, un espectro amplio. Fue un servicio precioso a la clarificación para que en medio de opiniones muy dispares, como había entonces, y opiniones que no eran simplemente opiniones teológicas, sino que a veces iban más al fondo. Eran cuestiones que podían afectar incluso a la misma formulación de la fe. En medio de aquellas opiniones dispares, de confusión, hubo también bastante confusión, también, que creaban el ambiente y que exigían una respuesta a las exigencias de fidelidad eclesial y al trabajo misionero del anuncio de Jesucristo, superando divisiones y desconciertos. Pero tuvimos que convivir bastante tiempo con desconciertos. Gracias a Dios, y este fue, yo creo que un escrito que colaboró mucho para que superáramos oscuridades en la formulación de la fe y en la unión eclesial. Yo tengo que reconocer que leí el manifiesto con un enorme interés. Recuerdo que me lo pasó Olegario el primero, con un enorme interés. Y me dejó la serenidad que produce la iluminación de un campo en el que uno va caminando. Recordaba el manifiesto, la doctrina permanente, con un toque y unos términos muy actualizados teológicamente, sin rupturas en relación con lo que hemos recibido, deseando una misión, el anuncio del Evangelio, con convencimiento, no con una especie de interrogación de fondo, y esto lo podremos decir, esto es verdad, esto no es verdad, hasta dónde podemos llegar, y también abiertos a una renovación y una reforma. Probablemente por aquí es por donde vinieron, sobre todo en los primeros años, las contradicciones mayores. Estoy pensando ahora, pero yo no quiero recordarlo con acritud, lo que un grupo de dominicos en Salamanca escribieron en relación con estos firmantes. No era fácil orientarse entonces, en medio de la ebullición del momento, sin replegarnos en las añoranzas, que eso puede ser un refugio, pero es un refugio falso, porque el tiempo pasado, bien pasado está, y también sin saltos al vacío. Y a veces, dentro de la palabra renovación y reforma en la Iglesia, en aquellos momentos se incluían demasiadas cosas. Don Fernando ha dejado una huella profunda en los lugares por donde ha pasado y en las tareas que le fueron encomendadas. Su inteligencia y decisión, yo subrayaría las dos palabras, inteligencia y decisión, le han llevado no solo a nombrar lo que se cernía en el ambiente. En el último plan de la Conferencia Episcopal también nos ha ayudado
en la primera parte, que se trata de una especie como de introspección en profundidad de lo que nos está pasando. También nos ha ayudado. Decía que nos ha ayudado a nombrar lo que se cernía en el ambiente. En ocasiones incluso ha cambiado hasta el planteamiento de las cuestiones. Estoy pensando, aludías Eugenio antes, a la cuestión del terrorismo. Yo creo que ha colaborado a ver con mayor profundidad lo que había en el fondo. Evidentemente no es obra de una sola persona, pero ciertamente aquí la colaboración no ha sido una colaboración de triste acompañante. Muestra siempre un empeño decidido para afrontar los problemas. Le ha acompañado siempre, y este libro es un testimonio, la intención práctica y transformadora. No simplemente decir las cosas, sino ver cómo pueden cambiar. Es capaz de percibir las líneas de fondo en la crónica diaria de los hechos. Y esto es un don. Hay algunas personas que pasan planamente sobre lo que ocurre y otras personas que se interrogan más sobre lo que está ocurriendo. Analiza y expone claramente lo que ha visto o entrevisto, porque a veces no se ve del todo. Con la colaboración de otros se puede ver con mayor claridad lo que se ha entrevisto. La teología, actualizada ya en el caso de Fernando, que cuando se celebra el concilio él ya tenía 30 y tantos años, formado por tanto teológicamente muy bien, pero con una cosmovisión ya configurada. En el caso de Fernando, la teología, él de hecho fue a París para estudiar filosofía y después también a Lovaina, con esta intención de ver cómo se podría responder mejor al concilio y cómo él no quería ser un náufrago en medio de muchas olas y de un mar agitado. Le han ocupado y preocupado a Fernando, y en muchos puntos de este libro, capítulos enteros, esto es muy claro, una teología actualizada. En este sentido, puede comprender mejor a sus hermanos claretianos y a otras personas, a los cuales siempre recuerda con un gran respeto, aunque el disentimiento sea profundo, pero con un gran respeto, y por el servicio que habían hecho y estaban haciendo. Pero repito, lo mismo que se acepta una cosa, también se acepta la otra. También disintiendo, y disintiendo no simplemente de pacotilla, sino a él las cuestiones de filosofía, de ética, las relaciones Iglesia-Estado y comunidad política le han ocupado mucho, y hay varios capítulos. Los capítulos, digamos, yo creo que los que narran, los que aquí Fernando hace recuerdo histórico, son seguramente los capítulos en que estas cuestiones estaban más en el candelero y donde la colaboración de Fernando con otras personas fue determinante. Estos temas los ha tratado siempre con valor, con decisión y sin demasiados miramientos. Al pan, pan y al vino, vino. Y eso, desde que yo lo conocí a Fernando, eso lo ha tenido siempre. Escribe con eficacia, se lee este libro muy bien. También es verdad que está muy bien editado, ¿eh? Yo solo he encontrado una errata. Porque uno se encuentra 1000 erratas en los libros. Aquí solo una, ya te la pasaré si quieres, para otra edición. Pero solo he encontrado una. Sí. Entonces, decía que Fernando escribe con gran eficacia, y todavía la eficacia de su palabra es mayor cuando, desprendiéndose de los papeles, habla de tú a tú o de tú a vosotros. Su palabra tiene una capacidad atrayente e incluso envolvente, que no ocurre mucho con las personas, no ocurre mucho. Pero en este caso, pues ciertamente yo por lo menos es lo que he experimentado.
A Fernando le pueden salir chispas de humor en medio de la soledad y también algunas gotas de sarcasmo en medio también del respeto. Estoy pensando ahora, Fernando, en la anécdota que cuentas del viaje en tren con el Clermont. Pues si no lo habéis visto, ya os digo brevemente. Entonces ya recordáis cómo eran los apartamentos del tren. Entonces iban enfrente, dos a una parte y dos a otra. Y entonces una señora le dice a Fernando, que iba con el Clermont, dice: no me gusta cómo visten ustedes ahora. Y Fernando le dijo, dice: pues no se ponga usted el Clermont. Si no le gusta, a mí no me gusta el traje que llevan ahora los sacerdotes. No se lo ponga. Yo le dije, pues no se lo ponga. Es verdad que Fernando... Luego me entonces, avergoncé. Como él no quería. es verdad que Fernando lo sintió porque aquella señora se ve que quedó hundida, la pobre. Y entonces, claro, pues a continuación Fernando dice: ay, yo creo que este desahogo un poco sarcástico le puede haber hecho. Yo no quiero sacar a nadie los colores de la cara, pero quiero decir también aquí, además con mucha satisfacción, lo siguiente. Fernando es una persona honrada a carta cabal. Se sabe desde el primer momento con quién se está hablando, a carta cabal. Un profesor, un rector, un obispo, un cardenal. ¿Cuánto me alegré yo cuando escuché la noticia de la decisión que había tomado el Papa Francisco de nombrarte cardenal? Me alegro mucho. Es, si queréis con palabras del Evangelio de San Juan, ha ido desarrollando su vida y todavía la está desarrollando, y además le vamos a pedir más cosas. Ya sabes que no te vamos a dejar descansar, aunque estés en periodo de jubilación. Pero con palabras del Evangelio de San Juan podemos decir que es una persona sin doblez, sin doblez, en quien no caben ni las medias verdades. No habla según el guión que nos trazan. No, se sale siempre del guión. No habla según el guión trazado, no engaña, lo cual es también un motivo de agradecimiento grande, y se expresa sin morderse demasiado la lengua. Aquí en este libro, en bastantes momentos, hace, digamos, una alusión a cómo repercutieron en él los acontecimientos, pero con mucha suavidad. Nadie se va a sentir ofendido, nadie, con mucha suavidad, pero al mismo tiempo sin dejar de indicarlo y sin edulcoramientos. Con suavidad, con verdad, pero hay otros capítulos del libro que son muy interesantes. Yo en esto ya no voy a entrar, ya estoy a punto de terminar porque el que tiene que hablar es sobre todo don Fernando. Hay varios acontecimientos y personas que han recibido una ayuda eficaz de don Fernando. Estoy pensando en la Universidad Pontificia de Salamanca. Muy poco tiempo después de comenzar a enseñar don Fernando, viene la dichosa huelga, a raíz de la cual recibió la universidad la visita apostólica del enviado por el Papa, de don Antonio Javierri, que resultó muy bien aquella visita, gracias a Dios. Se reorientaron las cuestiones, con mucho sufrimiento, porque había un grupo numeroso de profesores que habían ido estancando su formación y estancando también la formación que impartían. Y mucho tiempo, si las aguas se estancan, no es bueno. Después se rompe la presa y arrastra piedras y troncos y todo. Y un poco ocurrió también entonces en la Pontificia de Salamanca, también. Colaboró mucho Fernando en el ánimo que experimentábamos, también los estudiantes, pero ciertamente los profesores, cuando hablaba. Sabíamos de las penurias económicas que tenía la universidad, Casi siempre ha tenido penurias económicas grandes, casi siempre. Pero nos daba serenidad cuando hablaba, y podíamos comprender, y desde luego a posteriori lo he comprendido,
probablemente tendría que hacerse un esfuerzo grande para no manifestar los sufrimientos y las inquietudes que probablemente tenían por dentro. Él despachaba semanalmente con don Massimino, obispo de Ávila, un hombre, lo digo con total gratitud, un hombre bueno, un buen pastor, un buen consejero, muy al tanto de la vida eclesial y de la vida sociopolítica, que merecía la pena tener una tertulia con él. Yo creo que era el género literario mejor que le sentaba a don Massimino, la tertulia. Fue el asesoramiento del cardenal Tarancón, fue muy importante. Aquí aparecen diversos destellos, pero muy importante. Particularmente, pero no exclusivamente, en la redacción de la homilía de los Jerónimos. Cuando aquella celebración de la Eucaristía, que no era ninguna entronización, esto aparece aquí muy claro, no era ninguna entronización, era cuando comienza una institución, en este caso la monarquía, o un curso académico, una institución u otra institución, cuando comienza su andadura, nos ponemos ante Dios para pedirle ayuda. Era una oración que la Iglesia hacía pidiendo la luz y la fuerza para los que asumían el trabajo. En la visita del Papa Juan Pablo II, la primera, el 82, que tuvo que retrasarse, como sabéis, venía con motivo del 4º centenario de la muerte de Santa Teresa. Santa Teresa ha sido perita, pero ahora nos ha fallado en traer papas a España. Pero yo espero que ya nos dará también la mano para que lo podamos hacer. Vino el Papa con ocasión del 4º centenario de la muerte de Santa Teresa, y entonces, para la preparación del viaje, que era bien complejo, ya la presencia de Fernando en la secretaría de la Conferencia Episcopal fue muy importante. Junto a don Gavino, que don Gavino era una persona, podemos decir exteriormente, menos dinámica, pero también con una gran inteligencia y poniendo las dificultades y las oportunidades muy claras. Y yo quiero recordar aquí ahora, porque si yo no he leído mal, yo creo que no aparece una alusión a esto, Fernando, y es lo siguiente. Estando tú en la Secretaría de la Conferencia Episcopal, entonces fueron apareciendo, a rebufo de la visita del Papa Juan Pablo II, varios documentos. Yo creo que el primero fue Testigos del Dios Vivo. Y es un documento que marca un giro en los documentos de la Conferencia Episcopal. Yo os invito a que lo veáis a la luz de los documentos anteriores y de los posteriores. Se sitúa, como dice el título del libro, que recogió las intervenciones del Papa, que fueron tantas, porque fue pasando por todas las regiones, fueron tantas, y continúa en la onda de el servicio a la fe de nuestro pueblo. Ya termino con un parrafito que al final, en el capítulo dedicado a la jubilación, Fernando lo dice aquí, y quiero terminar también expresando la misma gratitud. Es en la página 421, por si tienen curiosidad de verlo. Lo que escribe Fernando es esto. Siempre a lo largo del libro ven ustedes que no solo se dicen hechos y cómo se afrontaron las soluciones o ver cómo se podía afrontar, también hay muchas reflexiones. Muchas reflexiones. Probablemente las reflexiones que acompañan a la narración de estas memorias es un elemento que no podemos de ninguna forma preterir. Pues bien, en la página 421 dice: nunca había considerado, ya es el capítulo de la jubilación, nunca había considerado el ministerio episcopal como una propiedad ni como una exaltación personal. Creo que lo había vivido realmente como un servicio, como un ministerio al servicio del Señor, de su Iglesia y de la buena gente. También de mi país. Nunca dejé de percibir el servicio a la sociedad como parte del ministerio del obispo y de la Iglesia en general.
Llegado el momento, acepté la nueva situación resueltamente y con mucha tranquilidad. Meditaba el consejo del Kempis. Ama nesciri. Gusta no saber. Gusta de ser ignorado. Vive a gusto en el ocultamiento. Vive con el Señor, delante de Dios, y olvídate de los trabajos y encumbramientos. No pretenda ser importante para nadie. En la Iglesia solo se puede ejercer la autoridad por obediencia, por encargo. No es apoderamiento, es un encargo. Nadie tiene por sí mismo autoridad sobre la vida espiritual de los demás. Presidir y gobernar la vida de la comunidad es un servicio que solo se puede ejercer como un mandato de amor y de obediencia. Y cuando uno desempeña un cargo por obediencia, no lo defiende contra el parecer de la autoridad que lo encomendó. Hay aquí una serie de ráfagas de perspectivas que yo creo que definen perfectamente como persona y como obispo el servicio que don Fernando nos ha prestado y nos continúa prestando y continuará prestando. Muchas gracias. Todo suyo, don Fernando. Bueno, yo poco tengo que decir después de las muchas cosas buenas, amables, ponderativas que han dicho estos dos buenos amigos. Lo primero tiene que ser una palabra muy sincera de acción de gracias. En primer lugar, por la génesis, al editor, porque realmente vosotros, los dos, José Miguel y Carmina, me insististeis varias veces, y con vosotros otros cuantos amigos en que me decidiera a escribir estas memorias. Yo realmente era muy renuente a escribirlas, y es fácil de comprender. Por pudor, a mí no me parecía elegante hablar de uno mismo, y luego pues porque creía y creo sinceramente que bueno, mi contribución pues es bastante modesta, es decir, ¿a quién le va a interesar mi vida? Mi padre y mi madre ya están en el cielo, pues ya no tengo nada que contarles. Entonces adopté esa técnica o esa combinación a la cual tú aludías de entreverar la parte biográfica con una reflexión acerca de los acontecimientos que a mí me ha tocado vivir. En el capítulo primero, Calatayud, que yo hago un homenaje a mi pueblo natal, tengo que decir que me han negado el dedicarme una calle y me han negado el declararme hijo predilecto de Calatayud por el voto del PSOE. Mira tú hasta dónde llegamos. Bueno, es un mérito de tantos, ¿no? Bueno, pero en fin, yo he escrito muy a gusto porque tengo un amabilísimo y gozoso recuerdo de mi infancia y de mi vida de chaval allí en Calatayud. Pero con mi estancia en Calatayud va el recuerdo y mi reflexión adulta sobre la guerra civil. Eso no lo habéis tocado nadie, pero yo me arriesgo a hacer mi interpretación de la guerra civil. ¿Por qué y cómo fue aquello? Naturalmente no como yo lo viví cuando tenía 6 años o 7 años, que simplemente pues jugábamos con las balas y le robábamos la gasolina a los soldados alemanes y así. Sino la reflexión que yo he podido hacer de adulto sobre aquellos acontecimientos. Y en el segundo capítulo, largos años de formación, hago una reflexión también sobre la evolución y la renovación de la vida religiosa. Para mí eso en mi vida es muy importante. Yo ingresé en el noviciado de los salesianos en el año 45.
con toda la ilusión de ser misionero, de irme a Japón, y a mí aquella concepción de la vida religiosa me asfixiaba. Y yo lo reflejo claramente también en la vida, cargada de rezos, cerrado, en fin. Pero aquel asfixiamiento yo lo resistí con una evidente gracia de Dios y de la Virgen María, que no se explica sino en un chico de 15, de 16 años, el discernimiento con el cual yo veía con toda claridad, bueno, esto ahora es así, pero aquí hay que aguantar, porque esto cambiará y lo haremos cambiar nosotros. Y esa expectativa de una iglesia renovada, de una iglesia abierta, de una iglesia más cercana y más acogedora con el mundo contemporáneo, fue creciendo en mi cabeza y en mi corazón desde los 16 años, desde que estaba yo en los estudios de filosofía, en aquella dura filosofía escolástica del padre Gret, que no estudiábamos otra cosa. Ese capítulo, para muchos de mis hermanos religiosos, y bueno, pues les puede servir de cierto interés cómo fue la evolución. Después habéis señalado muy bien los dos grandes acontecimientos que han configurado mi vida, el Concilio Vaticano II y la transición política. Pero el Concilio Vaticano II influyó en mí no solo desde que se convoca, sino desde que empecé a necesitarlo, desde el agobio y la presión en que vivíamos nuestros años de seminario. Yo decía, la Iglesia no puede ser así. Y de tal manera que el anuncio del Concilio Vaticano II, para mí, como para otros muchos de mi generación, fue realmente una gran liberación, una gran esperanza. A mí no me costó nada incorporarme a la doctrina y al ritmo y a la dinámica y a las perspectivas del Vaticano II. Luego vino la transición y realmente en mi generación de iglesia yo creo que fuimos capaces de aplicar la doctrina y los criterios del concilio a la situación histórica de España. Teníamos que hacer una reconstrucción de la imagen de la Iglesia, salir de la imagen de Iglesia de los reyes católicos, porque no era la imagen de Iglesia de Franco, es que el nacionalcatolicismo, por decirlo de alguna manera, es decir, la alianza de la Iglesia y el altar, estaba aquí desde ¿cómo es? Chisdambinto, ¿cómo es? Bueno, desde los Reyes Godos, desde el Sexto Concilio de Toledo, desde la conversión de Recaredo. Y eso es un cambio de mentalidad y de estructura eclesial que todavía no hemos acabado de hacer, porque hay muchos resurgimientos y muchas cosas que demuestran que todavía no estamos todos viviendo cómodamente en la nueva reconstrucción de la Iglesia diseñada a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, ese fue realmente el gran empeño de mi vida. Y traté de responder a lo que el Señor me ponía delante, colaborando lo mejor que pude. Para completar algo de lo que habéis dicho, yo recuerdo, eso no lo puse ahí, recuerdo un consejo de redacción de la Iglesia Viva, en donde, siendo yo todavía director, donde se debatía en qué línea si queríamos situar la revista. Yo recuerdo que después de escuchar y de que hubo un debate y distintas opiniones, yo les dije, mirad, yo como director de la revista creo que aquí no hay más que una línea. Es la línea de la Conferencia Episcopal. Si queremos colaborar positivamente por el éxito de la Iglesia en España, nos tenemos que alinear con la Conferencia Episcopal, con el Papa y con el Concilio. Y bueno, eso ha marcado en
es mi voluntad, mis pasos, mis deseos y mi trabajo. Os decía que pasé bastante tiempo dudando de si escribir o no escribir estas memorias. Yo primero tenía un sentimiento de pudor, no me gustaba escribir de mí mismo. Segundo, tenía una dificultad grande. Es que casi todas las memorias que uno lee, cuando uno conoce al protagonista, las memorias te decepcionan. Porque ves que la realidad se tergiversa o se calla, o es muy difícil escribir unas memorias veraces. Y yo no quería escribir unas memorias mendaces. Pero ¿cómo me arreglo yo para opinar, para decir, para contar ciertas cosas que yo había tenido que vivir? Entonces yo me propuse, como dicen ahora, 2 líneas rojas, que espero haberlas respetado mejor que otros. La línea roja de la verdad. Yo no voy a decir nada que no sea verdad. No voy a decir toda la verdad, primero porque ni la sé, toda la verdad no la sabe nadie más que Dios. Pero es que además toda la verdad que uno sabe no siempre se puede decir, porque la primacía no es la verdad, sino que es el amor, la caridad, el respeto. Y esa es la otra línea roja. Diré con verdad todo aquello que pueda decir con caridad. Ese ha sido el criterio con el cual yo he ido escribiendo y relatando, bueno, pues las cosas que yo recordaba, porque he consultado pocas hemerotecas, casi todo está sacado del coco. Son memorias de memoria realmente, porque yo en mi vida he conservado siempre muy pocos papeles. Cuando vivíamos aquellas épocas que eran tan importantes, no teníamos conciencia de estar haciendo nada importante. El alcance, por ejemplo, de esa homilía o de otros discursos o de otras decisiones, bueno, más importante que la homilía fue la revisión que hicimos del plan que existía, que nos mandaron desde el gobierno. El plan, ¿cómo se llamaba? El plan... Bueno, había en el gobierno un plan de cómo tenía que hacerse el entierro, los funerales, todas las conmemoraciones de don Francisco Franco. Y claro, nosotros lo estudiamos con don Vicente y dijimos, esto no puede ser. Allí lo que se pedía, por ejemplo, que era el funeral de toda la conferencia episcopal celebrando en el Valle de los Caídos el funeral de don Francisco Franco. Y nosotros les dijimos, ¿qué respuesta les damos? Pues la respuesta es muy sencilla, que las celebraciones religiosas las organiza la autoridad eclesiástica, no el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Justicia, sino nosotros veremos con la mejor voluntad cómo organizamos las celebraciones religiosas. Y en el marco de ese calendario surgió la Misa de los Jerónimos y la homilía. Bueno, yo no quiero ya alargar más la sesión, sino simplemente, no sé si es oportuno, pues alguna pregunta que el público nos quiera dirigir. No tengo yo noción de qué hora es. 2 o 3 preguntas, porque si no hay material para muchas. Por terminar más amigablemente, ¿verdad? Yo estoy un poco sordito, si no... Hay 2 voluntades. Luego me lo decís, porque yo no oigo. No hay... La pregunta. No hay micro. No se oye bien desde aquí. Que ha vivido desde muy pequeño ya, partiendo de aquella guerra civil y con todos los periodos bueno, pues, que han pasado a la historia, ¿no? Y que hoy vemos que son muy importantes, teniendo también en cuenta la situación sociopolítica por la que atravesamos no solo en España, sino también en Europa, ¿qué esperanza le puede esperar, le puede mostrar, le puede dar usted a nuestros jóvenes de hoy en día, dada la situación que estamos atravesando ahora mismo?
Mira, la esperanza no se da, la esperanza se la tiene que ganar cada uno. Es decir, la esperanza es fruto de la decisión personal. Se dan, se reparten caramelos, pero esperanzas no. La esperanza, yo a la juventud le diría que asuma su responsabilidad. Yo creo que el remedio no está en halagar y en ponerle las cosas más fáciles. La juventud tiene que reaccionar ante las dificultades de las circunstancias que estamos viviendo. No ser una juventud que quiere todo resuelto. La esperanza está en su rebeldía, pero una rebeldía razonable, una rebeldía generosa, una rebeldía sensata. Pero la esperanza, más que dársela a los viejos a los jóvenes, nos la tienen que dar los jóvenes a los viejos. Con su aquí estoy yo, y con su decisión de trabajar, de crecer, de autorrealizarse para ser capaces de tomar el mando de esta sociedad que va a ser la suya. Que los viejos ya estamos todos en la cuneta, ya estamos amortizados. Son ellos los que tienen que prepararse de una manera exigente para hacerse cargo de la sociedad. Yo cuando hablo a los jóvenes les hablo más bien en términos de exigencia y de responsabilidad, que no en términos de concesiones y de facilidades. Entonces yo les diría, oye, sed rebeldes, buscad el bien, hacer las cosas mejores de como las recibís. Sí, yo quería preguntar a don Fernando, bueno, en la exposición se ha hablado de que ha habido dos momentos que han marcado su vida, el concilio y la transición. Los medios de comunicación estamos hablando de que se está viviendo una nueva transición. No sé si usted está de acuerdo con este planteamiento y cuál es el diagnóstico de la situación que atraviesa España en este momento. Bueno, oye, estamos hablando de memorias. Estamos hablando de memorias. Yo no me quiero meter en cuestiones de ahora en la cual andamos todos bastante perplejos. Había una petición. Don Fernando, es verdad que esto no se quiere meter, A ver, estamos espera. hablando de memorias. Le ha dicho a mi compañero que estamos hablando de memorias, pero es verdad que usted en la exposición que ha hecho, no sé si le he entendido bien, pero me parece que ha dicho, y me gustaría que me aclarase, que nos aclarase, que todavía no hemos hecho bien la separación Iglesia y Estado, porque no todos estamos conformes o a gusto, ¿no? Yo no sé si podría también hacer un paralelismo a lo que usted vivió en los años 80 y la situación que tenemos ahora, de una serie de personas, partidos emergentes, que bueno, a lo mejor quieren ahogar la enseñanza católica o reducir la religión al espacio privado. Gracias. Bueno, pero de verdad es que hablar de la situación de la Iglesia en el contexto social, cultural y político de ahora es otro tema, Yo te quería decir, precisando un poco tu pregunta, yo no he dicho que no hayamos logrado la separación de Iglesia y Estado. He dicho que no hemos logrado instalarnos del todo en la visión de Iglesia del Vaticano II, que es bastante más amplia que las relaciones con el Estado. Es decir, la visión de Iglesia del Vaticano II es una Iglesia más religiosa, más evangélica, más humilde, más sencilla, más auténtica en la fe, de una fe más vigorosa, porque los males de la Iglesia no están en esta casa solo, están en todas las familias cristianas donde la fe está decrépita, que no responden, que no viven de acuerdo con la fe en Cristo, en Dios y en la vida eterna. Entonces, yo lo que creo, el paso
de una iglesia masiva, apoyada en el poder político, apoyada y dominada por el poder político. Porque en esa alianza de iglesia y altar gana más el trono que el altar. A una iglesia minoritaria, es decir, de la iglesia masa a la iglesia fermento, que siendo pocos tiene un vigor interior, y es una iglesia que interpela, que ilumina, que orienta, que se mete en los entresijos de la sociedad por el testimonio, por la palabra de un cristiano, de una familia. Esa iglesia fermento, que es el modelo que yo creo que tenemos que reconstruir actualmente, no la tenemos todavía en España, ni estamos del todo todavía de acuerdo, ni vemos claro todavía cómo hay que actuar y proceder en este contexto cultural, más que político, en el que vivimos, para ir poniendo en pie esa iglesia fermento de cristianos creyentes, practicantes, testimoniantes, de una comunidad entrelazada, consistente, familia a familia, casa a casa, que es capaz de iluminar y de sostener y de consolar a los demás mucho más allá de sus propias fronteras. Esa es la Iglesia del Vaticano II, es la Iglesia de Benedicto XVI, es la Iglesia del Papa Francisco, es la Iglesia en la cual estamos empeñándonos, pero todavía no la tenemos realizada. Ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los seglares. Bueno, eso es cuestión de una o dos generaciones yendo bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una foto con el libro. ¿Te has empeñado tú en sacar la foto con el libro? Hacia el libro. Muy bien. Vale, muchas gracias. A vosotros. Yo ya lo tengo. Ah, tú ya lo tienes. Yo también lo tengo, pero...